Amado Padre Celestial, te doy tantas gracias, Señor, porque podamos reunirnos aquí, Señor, con ningún otro motivo más que celebrarte a ti, conmemorarte, la obra que tú hiciste por nosotros, Señor. Te pido, Padre, que hables a través de mí de esta meditación, Señor, que quites cualquier velo de nuestro entendimiento, Señor, que podamos recibir y salir de aquí todos y cada uno de nosotros, Señor, con el regalo de la vida eterna, Señor, y con la enseñanza que tú quieres darnos, Señor. Transfórmanos, renuévanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos celebrando estas fechas, las fechas de Navidad, ¿sí? Sé que se ha armado últimamente con tanta información la polémica de que, bueno, tiene un origen de una fecha pagana, la celebramos o no, ponemos arbolitos o no, hacemos... Mira, yo te voy a decir, esto no es parte del mensaje, pero te voy a decir, aprovecha este tiempo para celebrar a Jesús, que nadie te quite eso, ¿sí? Es cierto, venía una festividad pagana y demás, pero ya se ganó esta festividad para Cristo. Mantengámosla así, ¿sí? No seamos los cristianos que quieren ahora sí entregar otra vez esa festividad para cualquier otro motivo que no sea Cristo. Entonces, please, aprovechemos esto. Recordemos que realmente Jesús nació. Sí, sabemos que no es en esta fecha, pero recordemos que Jesús nació. Y es lo que vamos a celebrar y es lo que vamos a meditar el día de hoy. Sabemos que es la Navidad y no sé cómo celebran en sus casas la Navidad cada uno de ustedes, pero algo que sería bueno que hicieran en las próximas celebraciones o en las próximas, tal vez en esta misma Navidad, es que apartaran un tiempo para leer la historia de la Navidad, ¿sí? Porque generalmente asumimos muchas cosas y de repente cuando te das cuenta de la historia de Navidad dices, ¡órale, todo esto! Entonces hoy quiero que veamos, y aprovechando que hay niños aquí que nos están poniendo atención, ¿verdad? Ahí al fondo. Y niños también, niños, así es. Vamos a ver la historia de Navidad, pero quiero que veamos 10 moralejas de la historia de Navidad. ¿Sí? Dios es genial en cuanto a cómo opera y cómo hace las cosas. Y quiero que veamos todo esto. Y quiero comenzar leyéndole la historia de Navidad. ¿Sí? Viene en Lucas capítulo 1, capítulo 2, y comienza con el anunciamiento del nacimiento de Juan el Bautista. ¿Sí? Leo, dice Lucas 1:5. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elisabet también era una descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sumo sacerdote delante de Dios, le tocó la suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elisabet te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán en su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que ahí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues según seguía mudo. Y cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elisabet quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor.
que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Ok, este es el primer acto. Dios se le aparece a los papás de Juan y les avisa que van a nacer. Segundo acto, el mismo ángel Gabriel va a visitar a una joven casada con José. Dice, a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen desposada con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Te quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y le llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María el ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios nada es imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me ha dicho. Con esto el ángel la dejó. Este es el primer acto. Lo que sucede es que María visita a Elizabeth y conocemos el acontecimiento de que entra María a saludar a Elizabeth y el bebé, Juan, salta en el vientre de gozo a escuchar que entraba María. Pasado eso, dice, María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cireno gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse cada uno su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaba ahí se cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo movió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Sí. Entonces aquí contamos la situación donde Jesús, por falta de espacio en la posada, nace en el pesebre. En el versículo 8 está la anécdota de los pastores y los ángeles. Dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, María. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Cuando lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando, alabando a Dios por lo que había visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días, fue circuncidado. Lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían de purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a la ley del Señor. Conforme a la ley del Señor dice, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, aguardaba con esperanza la redención de Israel.
El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando el Señor Jesús lo llevaron sus padres, cuando Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto en mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años, y luego permaneció viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exige la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, progresaban en sabiduría y la gracia del Señor los acompañaba. Aquí tienes el episodio de los 2 ancianos que les tocó conocer a Jesús cuando estaba en el templo. Pero también tenemos la visita de los sabios, los magos. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre los pueblos a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y le preguntó dónde habían de nacer el Cristo. En Belén de Judea, les respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Sí. Esta es la historia de Navidad. Tienes a toda la historia narrativa con todos los personajes que hemos visto en las pastorelas. Tienes a María, tienes a José, tienes al ángel Gabriel, tienes los personajes que casi no se conocen son los viejitos Simeón y Ana, ¿sí? Pero los demás también tienes a los pastores, sí, que están ahí, a los magos, a los hombres sabios o los reyes magos, que en la Biblia no menciona que sean 3. Y esta historia, cuando la ves, dices, wow, entonces sí viene en la Biblia, porque la mayoría de nosotros la conocemos por pastorelas, por películas, pero muy pocos se dan el tiempo para leerlo en la Biblia. Sí, sí viene en la Biblia. Y esta historia, más que servir para una buena obra, una buena pastorela, o para hacer nuestras tradiciones de levantar, acostar al niño y todas esas cuestiones que se hacen en México, esta historia viene a enseñarnos un montón de cosas muy importantes que quiero que no pasen de largo, ¿sí?, en esta noche. Y quiero sacar 10 moralejas de esta historia. Sí. Vamos a ver 10 moralejas de esta historia. Primero, la primera moraleja que tiene esta historia de Navidad es que nos enseña la fidelidad de Dios a su palabra y la exactitud a su profecía. Quiero que te imagines esto. Muchas veces asumimos lo que es la historia de Navidad y la escuchamos, pero no entendemos el contexto de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que todo el Antiguo Testamento se hablaba de que el Mesías, el Salvador, el Cristo, iba a nacer, iba a llegar. Desde Génesis, desde la caída, la primera profecía mesiánica, Dios la dijo.
Dice que de la simiente de la mujer saldría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Fue la primera profecía mesiánica. De ahí en adelante, desde Génesis y demás, todo el Antiguo Testamento se menciona profecía tras profecía de que el Mesías iba a venir. Se mencionó de que iba a venir de la simiente de Abraham, luego nos enteramos que vendría de la simiente del rey David, y que iba a ser un rey, y que iba a liberar al pueblo de Israel de las naciones que lo oprimían, y que iba a ser el Salvador. ¿Sí? 4,000 años esperando esa promesa, imagínense. 4,000 años. Y llega la fecha, el cumplimiento. Por fin se anuncia el nacimiento del Mesías, de Cristo. Estamos hablando que esta celebración es el cumplimiento de todas las profecías, o de las profecías que Dios que había dicho a la humanidad acerca del Salvador. ¿Se imaginan? 4,000 años y de repente aparece el ángel y dice, van a ser ya. Era como que por fin. O sea, después de 4,000 años ya van a ser. Y te dice el Señor, eso nos enseña que Dios es fiel a su palabra. Tal vez pueda tardar el tiempo de su cumplimiento, pero va a cumplirse. Y con el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús se cumplieron más de 300 profecías, las cuales están registradas. De hecho, en el taller de apologética vemos todas ellas. Bueno, las mencionamos y tenemos ahí las referencias, pero cumplió más de 300 profecías Jesús en su primera venida. Y con este solo hecho, nada más imagínate, con este solo hecho, la Biblia se valida. Te está diciendo, es cierto. No son parábolas, no son fábulas. Es realidad. ¿Sí? Te está diciendo, la Biblia es real. La palabra de Dios se va a cumplir. ¿Sí? Y no estamos hablando de esas profecías esotéricas donde dan aproximaciones. No, estamos hablando de cosas exactas, precisas, que se van a cumplir. Pero lo interesante del caso es que deja pendiente, por cada profecía que Jesús cumplió, dejó pendiente 8 profecías por cumplirse. Nada más imagínate, dejó pendiente 8 profecías. Y eso es lo que te recuerda la Navidad, en esta primera moraleja. Si Dios cumplió la primera parte, las primeras profecías, ten por seguro que va a cumplir el resto. Y las profecías que se cumplen son muy exactas, chicos. De hecho, sabemos, a los que hemos estudiado la profecía bíblica, que las 7 fiestas judías son 7 fiestas proféticas. Y habla incluso del día en que, por ejemplo, la celebración de la Pascua, donde se mata a un cordero, era una celebración que apuntaba a la venida del Mesías. ¿Se acuerdan cuando apareció el Mesías? Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero, una celebración, esa Pascua representaba a ese Cordero que era Jesús, que era Cristo, que iba a morir por nosotros. Pero lo interesante del caso es que la fecha en que murió Jesús, murió el mismo día de la Pascua, cumpliendo incluso los horarios del sacrificio. ¿Han visto donde se menciona a qué horas Jesús fue crucificado y la hora en que expiró? Dices, ¿por qué no dice esos horarios? Bueno, te dice para explicarte, para hacerte ver lo exacta que es la profecía bíblica. A la hora del sacrificio de la mañana, Jesús estaba siendo crucificado. Y a la hora del sacrificio de la tarde, Jesús estaba dando su último aliento. Imagínate. Y en el mismo día de la celebración. Así exacta era la profecía bíblica. Tú ves eso y dices, ay, nanita. Sí, porque todavía faltan muchas cosas por cumplirse. Y eso hace que la Biblia se vuelva más interesante, porque cuando ves algo, la Biblia no solamente es un hecho, no son acontecimientos del pasado, sino te está dando acontecimientos de cosas que están por suceder y que estamos muy cerca de que sucedan. Entonces, primera moraleja, nos enseña la fidelidad de Dios a su palabra y la exactitud de su profecía. Moraleja 2, nos enseña con esta historia la resistencia que el ser humano tiene al Rey Jesús. La resistencia. ¿Cómo que la resistencia? ¿Sabes? ¿Tú viste la profecía, lo que dijo el ángel Gabriel acerca de Jesús? Dijo que iba a nacer y que Dios le iba a entregar a Jesús el trono de su padre David. Nació Jesús para ser rey, para gobernar. La profecía del Mesías decía que iba a nacer y que iba a ser el rey de Israel, no solamente el rey de Israel, sino que se convertiría en el rey del mundo entero. Sí, no se imagínate, esa es la profecía. Que iba a gobernar
sobre toda la tierra, ¿sí? Ocupando el trono de David. Entonces llega a nacer Jesús como rey, y luego llegan estos hombres sabios y se presentan con Herodes, que dice, ¿y dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? ¿Sabes quién era Herodes? ¿El rey de los judíos? Era el rey de los judíos. Era el rey. Tú lo dices, oh my goodness, tengo competencia. Sí. O sea, alguien que nació para ser rey quiere ocupar mi lugar. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta? O sea, nada más quiero que piensen esto. Si Jesús hubiera nacido para ser un buen amigo, no hubiera habido ningún problema. Si hubiera nacido para ser un buen maestro, pues que me enseñe, ¿sí? Pero cuando habla de este rey, nada más hay uno. Sí. Entonces vimos que ya que hay problemática aquí porque estamos hablando de alguien que nació para gobernar, ¿sí? Y la resistencia que tiene el rey de Herodes es la resistencia que todo ser humano tiene, ¿sí? Porque igual que Herodes, ¿sabes qué pasa? El ser humano en general no quiere ceder su gobierno, el gobierno de su vida. Porque tú le preguntas a cualquiera y somos las personas que no han rendido su vida a Cristo, son ellos los reyes de su vida. ¿Sí? Por eso es el mensaje navideño, aunque está lleno de folclore y de cánticos y bonito y todo demás, es un mensaje que confronta porque te está diciendo, nació el rey. Y eso implica quitarte a ti del trono de tu vida. Eso implica hacerte a un lado para que Jesús tome el lugar del rey en tu vida. Y esa es la pregunta. ¿Tú estás dispuesto? ¿Vas a ser como los hombres sabios que doblaron rodilla ante el rey de reyes? ¿O vas a ser como el rey de Herodes que dice, sí, dime dónde está para deshacerme de él? ¿Sí? Y no es fácil, ¿sabes? Porque cuando decimos oye, tienes que rendirle tu vida a Cristo, mucha gente piensa que eso es esclavitud. ¿Sí? Que, oye, es que entonces Dios va a reinar conmigo y me va a decir todo acerca de mi vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué libertad tengo? Pero déjame decirte que no es esclavitud. Tú y yo como ser humano necesitamos a alguien que nos guíe, que nos enseñe. ¿Sí? También creemos algo, también una misconcepción, un error que tenemos es que creemos cómo saber gobernar nuestra vida. Que creemos cómo llevar a cabo nuestros asuntos de la forma correcta. Y déjame decirte, estamos muy equivocados. ¿Sí? Y muchos por presión social y demás aceptan a Jesús, pero tan pronto hay una diferencia de opiniones entre Jesús y tú, ¿qué sucede? Lo mandas a matar, como Herodes. Si dices que quítenlo como rey, yo voy a gobernar. Pero la realidad es que ahorita en nuestra condición actual ya somos esclavos del pecado, dice la Biblia, que si pecas eres esclavo del pecado. Y ahorita actualmente todos de una u otra forma, de una u otra manera hemos sufrido las malas decisiones de nuestra vida por tu mal gobierno. ¿O no ha habido alguien aquí que no haya sufrido las malas decisiones de su vida? Hemos cometido error y hemos cometido patas, hemos hecho errores de los cuales nos arrepentimos. Y no solamente hemos tomado malas decisiones, sino que nos encaminamos a un final muy amargo si no cambiamos. ¿Sí? Cuando platicaba de esto con un amigo, decía, oye, es que tienes que rendirle tu vida a Cristo, que es el Rey. ¿Sí? Y eso implica estar dispuesto a obedecerlo. Y él decía, ay, pero es que eso de someterme por completo a alguien está muy fuerte. Y le digo, es la lógica normal cuando eres hijo, cuando tienes un papá. Cuando tú tienes un hijo como padre, ¿tú le das órdenes a tu hijo, sí o no? ¿Por qué? Porque lo amas. Cuando dices, hijo, no te acerques ahí a la conexión eléctrica porque tú le estás dando esa orden porque lo amas. Los mandamientos que Dios nos da son para nuestra protección. ¿Sí? Y te ha tocado que desobedece a tu hijo, tu pequeño, y hace algo que no debe, y sufre las consecuencias. O se cae, se electrocuta, y dices...
Yo recuerdo que, te lo digo por mi experiencia, por eso a veces mi papá me dio un toquezón. Entonces aprendí en carne propia de lo que significa y el valor que tenía el mandamiento de mis papás. Pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué da mandamientos un padre a su hijo? Porque el padre por su experiencia sabe lo que es mejor. ¿Sí? Por algo está bajo la tutela de su padre. No solamente sabe lo que es mejor, sabe cómo hacer las cosas. Cuando el padre le dice, mire hijo, hazle así y así, le está dando instrucciones, le está dando mandamientos de cómo debe hacer las cosas, porque el hijo no sabe. ¿Sí? Y el resultado es cuando te sometes a la disciplina, a las ordenanzas de tu padre, es una buena crianza. Bueno, la misma lógica es Dios para contigo. Oye, ¿por qué tengo que someterme al rey? ¿Por qué tengo que someterme? Porque es lo mismo que harías si fueras adoptado por alguien. Dios quiere ser tu padre. Y lo que quiere hacer Dios es reeducarte, darte instrucciones y mandamientos y enseñarte cómo hacer las cosas para que te vaya bien en la vida. Porque te ama. Porque tú crees que tú sabes manejar la vida, no sabes cómo gobernar bien tu vida. Necesitas a alguien con más sabiduría, mayor entendimiento que te diga cómo hacerlo. De hecho, no sé si vieron una noticia hace unas semanas de que acaban de sacar crear una nueva religión. Ya la registraron. Es una religión basada en inteligencia artificial. ¿Y sabes cuál es la lógica de esta nueva religión? Dicen, estamos a punto de crear una inteligencia artificial que va a ser 1,000,000 de veces más inteligente, más sabia que el hombre. Todos estamos creando nuestro propio Dios. Y esa inteligencia nos va a servir para poder preguntarle a esa inteligencia cómo debemos vivir nuestras vidas. Porque va a ser mucho más sabio que nosotros. Fíjate la lógica. Sí. Déjame decirte, Dios es mucho más sabio que cualquier inteligencia artificial. Y tiene sentido, aún en las personas incrédulas, el someterse a alguien con mayor sabiduría y mayor entendimiento. Sí, es la lógica detrás de por qué tienes que someterte a Cristo, por qué tienes que rendirle tu vida a Él. Sí. Y es la invitación que el Señor quiere darnos. Jesús viene a reinar, y déjame decirte, va a reinar, te guste o no te guste. Sí. ¿Te quieres hacer de Jesús? ¿Sabes qué? Jesús ya fue hecho Señor de todo. No se trata que si quieres o no quieres. No se trata que el señorío de Jesús no depende si lo aceptas o no. Ya es Señor. Tu eternidad depende de si lo aceptas o no como tu Señor, que es muy diferente. Sí. Él ya es Señor de todo. Entonces, o te rindes incondicionalmente a su gobierno y recibes sus bendiciones, o tienes la contraparte, la decisión que tomó Herodes de resistirlo y sufrir el mismo destino de Herodes. Porque, ¿cuánto tiempo gobernó Herodes? Gobernó unos cuantos años. Pero al final su vida terminó. Pero a los que nos sometemos al señorío de Jesús, se nos promete que vamos a gobernar con Él para siempre. Entonces, ¿cuál es la lógica? Dices, oye, quiero un gobierno a mi propio estilo, sin someterme a Cristo, por unos cuantos años. Sí, como dice Jesús, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero, hacer lo que tú quieres y perder al final de cuentas tu alma? ¿De qué te sirve? Jesús dice, mejor ríndete. Sí, y vas a obtener tu vida. Y no solamente vas a obtener tu vida, el Señor te promete que vas a reinar con Él. Sí, vas a compartir su reino. Entonces, la segunda moraleja. La tercera moraleja también nos enseña que, ¿sabes qué? En esa historia de Navidad tú ves que Dios resiste el altivo y la soberbia de este mundo. Sí. Santiago 4:6 te dice que Dios resiste a los soberbios. ¿Por qué digo esto? Fíjate en la historia de la Navidad. ¿A quién no invitó Dios al nacimiento de su hijo? ¿Sí te fijaste? Esto te dice el Señor mucho acerca de su naturaleza, de cómo es Él. Invitó a muchos personajes, a algunos personajes, pero no invitó a los fariseos. No invitó a los seduceos. No invitó a los sacerdotes. No invitó a los gobernantes de este mundo. No invitó a la crema innata de la sociedad de ese tiempo. ¿Por qué? Oye, a los que les ha tocado presenciar nacimientos de los que tenemos bebés y demás, extendemos la invitación al baby shower, extendemos la invitación al nacimiento que nos visiten en el hospital y extendemos la invitación a personas que apreciamos y demás. Imagínate, van a ser, no cualquier persona, va a nacer Dios encarnado, ¿sí? El Salvador del mundo. La persona, el ser más importante que hay en el universo.
La lógica humana es, pues, invitas a gente de renombre, de importancia y demás. Dices, ¿por qué no? Sí. Y la enseñanza que el Señor nos da con eso es que Dios resiste lo altivo y lo soberbio de este mundo. Sí. ¿Y a quién se invitó? Dice la moraleja 4. Sí. La moraleja 4, puedes verlo por a quién se invitó Dios. ¿Invitó a quién? Los pastores. Pastores. Gente pobre que no tenía otro trabajo más que pastorear ovejas. Gente que huele a animal. ¿Sí te ha tocado? O sea, porque ellos duermen con las ovejas, están en el campo y ellos están cuidándolas de noche y demás. Sí. Gente pobre. Y no solamente gente pobre. Viste que llegaron los Reyes Magos. Los Reyes Magos, chicos, ¿eran judíos? No. ¿Sabes que una gente no judía para los judíos era repugnante? Era despreciable. Así tal cual. Tal así que tú ves en Hechos, en el libro de Hechos, cuando que este Pedro, el apóstol Pedro, ni siquiera, con mucho titubeo, entró a la casa de un gentil, porque no se acostumbraba. Los gentiles eran la chusma de la sociedad. Y tienes aquí que Dios invita a personas pobres y a despreciados gentiles, a personas que no eran judías. Y no solamente eso, tienes que invitó también a unos débiles viejitos. ¿Cómo te parece eso para una fiesta de cumpleaños? ¿Tú invitarías eso? Dice, oye, voy a invitar, o sea, van a ser las personas más, y voy a hacer un grupo selecto de personas que voy a invitar al nacimiento de mi hijo. Y Los Ángeles, Gabriel, sí, ¿a quién? ¿A quién invitamos? Herodes, al emperador de Roma, ¿a quién invitamos? ¿Vas a invitar a estos dos viejitos? ¿Vas a invitar a estos pastorcillos? Y vas a invitar a estos gentiles. Dices, ¿en la torre? ¿Por qué Dios haría eso? ¿Te has preguntado? Pero la moraleja que nos enseña esto es que Dios nos enseña que llama a lo débil y lo despreciado de este mundo. Dice 1 Corintios 1, 27 al 28, dice, pero Dios escogió lo ridículo del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. ¡Wow! Si te das cuenta, en la historia de Navidad, lo que te recuerda el Señor, te recuerda que Dios llama a lo débil y a lo despreciado de este mundo. Tal vez tú te sientas débil y despreciado en este mundo. Bueno, el Señor te da un valor especial. Sí, te dice, hey, yo sí te aprecio. Aunque el mundo te rechace, te desprecie, yo sí te tomo en cuenta. Tal así que, o sea, dos viejitos que estaban ya estaban, como dicen, ya estaban robando oxígeno. Dios los llama y dice, hey, va a reconocer a mi Mesías. Sí. Y eso nos lleva a la siguiente moraleja que el Señor nos enseña en esto. Nos enseña también con este pequeño grupo de personas que invitó, nos enseña que a Dios le interesa más la calidad que la cantidad. No sé tú, yo hubiera tirado la casa por la ventana si hubiera sido Dios. Yo hubiera invitado a un medio mundo. Y Dios invita a un pequeño grupo. De hecho, no invitó a muchedumbres. El evento más grande de la historia de la humanidad, y fue un petit comité. Aquí, solamente unos cuantos. ¿Te das cuenta? Así como que, ¿por qué Dios haría eso? Rompe la lógica. No invita a la gente que invitaríamos nosotros. Invita a gente que no invitaríamos nosotros. Y luego invita el número que nunca invitaríamos. Nosotros tiraríamos la casa por la ventana. Es el evento más grande de toda la humanidad. Y Dios dice, no. Vamos a invitar a estos cuantos y ya. Sí. ¿Y qué nos enseña esto? Nos enseña que a Dios le interesa más la calidad que la cantidad. Lucas 12:32 le decía a Jesús a sus grupos de 12 personas, decía, no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Pequeño grupo, 12 personas. Y con estas 12 personas Dios trastornó y cambió a toda la humanidad. Sí, porque a Dios le interesa la calidad, no la cantidad. Y eso nos lleva a la moraleja 6. Nos enseña Dios que requieres humillarte para recibir lo que Dios tiene para ti.
Y con humillarte me refiero a vencer tus prejuicios, vencer tu orgullo. ¿Por qué? Imagínate, te va a invitar Dios a este gran evento. Su hijo va a nacer. Tú eres de la remenata, ¿sí? Tú que te invitó a uno que otro, ¿sí? De los más prestigiados en la ciudad. Y le dice, ¿dónde va a ser el evento? Ah, va a ser un pesebre sucio y maloliente. Pues sabes a qué huelen los pesebres, ¿verdad? ¿A qué huelen? Huelen animal. Ahí mismo hacen sus necesidades los animalitos. Y sin comodidades, no va a haber sillas. No va a haber sillas. No va a haber así como que la botanita, comida, no, nada, ¿sí? O sea, y luego, y dice, ¿y quién más va a ir? Ah, pues va a ir un grupo de gente despreciable. ¿Irías? ¿Irías? Si nos damos cuenta de lo que Dios hace, es como que, ¿por qué Dios hace eso? Porque con eso lo que el Señor te lleva es que te dice, es que requieres humillarte para recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Muchas veces Dios nos da cosas por medio de personas que no quisiéramos recibirlos. Muchas veces Dios nos da enseñanzas y demás por medio de gente que es despreciable. Dios a veces nos da bendiciones o tiene cosas preparadas para nosotros que para recibirlo tenemos que vencer nuestros prejuicios, nuestro orgullo. Oye, tengo que ir hasta aquella parte para recibir la bendición que Dios tiene preparada para mí. Tengo que humillarme, tengo que pedir, Y esto lo mismo sucede. Si una persona prominente hubiera tenido que ir a este gran evento que fue el mega evento que hoy celebramos en toda la tierra, hubiera tenido que ir a un pesebre sucio, maloliente, sin comodidades, con un grupo de gente despreciable y con unas cuantas personas, ni siquiera la muchedumbre. Pero allí, en ese lugar, escondía Dios su más grande y valioso tesoro. ¿Sí te das cuenta de lo que hace Dios? Y lo que dice la Biblia es, Mateo 18:3 dice, de cierto os digo que si no os volvéis o os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sabes a qué se refiere eso? Que si no tratas como un niño, no vas a entrar en el reino de los cielos. Porque algo que tienen los niños es que su característica es que son humildes. Si a ellos no les importa de qué clase eres, ¿quieres jugar? Vamos a jugar. Sí, no importa qué es, tengo una pelota y vamos a jugar, sí, sin importar. Ya de adultos, con todo lo que, ya cuando somos amoldeados a la sociedad y demás, ya empezamos con los prejuicios, los orgullos y demás, y eso nos bloquea de recibir la bendición de Dios. Nos empezamos a fijar en ¿quién va a predicar? ¿O dónde va a ser? Y empezamos con esas cosas. Y por eso nos perdemos tremendas bendiciones en nuestra vida. Sí. Pero Dios lo hace así adrede, porque quiere que te humilles. Sí. Moraleja 7, y eso me fascina de esto. Si te das cuenta, hasta ahorita hemos visto que Dios, en la forma en que llevó a cabo la historia de la Navidad, la está llevando a cabo en formas en que ni a ti ni a mí se nos hubiera ocurrido. Es como que rompe todos nuestros paradigmas, nuestros esquemas. Y eso nos lleva a la moraleja 7. Dios va a desafiar tu sabiduría, tus estereotipos, tus concepciones. Como dicen en inglés, He will blow out your mind. Sí, va a volar la tapa de tus sesos. ¿Por qué? Nada en la narrativa navideña encaja con la forma en que tú harías las cosas. Y no me mientas. Nada de lo que tú harías, lo harías así. Tú harías la cosa diferente. Te digo, oye, vamos a celebrar el cumpleaños del ser más importante. ¿Qué harías? Te encargan a ti la logística. ¿Tú querías? Nada que ver con esto. Nada que ver. Y no es como que Dios, pues es que Dios andaba en tiempo de crisis. Y pues no tenía con qué No había ese tipo de problemáticas con Dios. Dice la Biblia que Dios es el dueño del oro y de la plata. No hay problema con eso. Y no es tampoco como que le falten de influencias a Dios. No. Pero Dios te hace las cosas de forma en que no encaja en tu forma de pensar. Y sabes, esto te enseña que Dios, que no te va a hacer sentido lo que Dios hace. No te va a hacer sentido las cosas que Dios hace. Pero ¿sabes qué? Tiene sentido que sea así. ¿Por qué? Porque si Dios es un ser infinitamente más sabio que nosotros, no tiene lógica que Dios haría las cosas diferente a nosotros.
que somos o que tenemos una capacidad de sabiduría y entendimiento infinitamente menor a la de Él. ¿No tiene sentido eso? Claro que sí. Oye, cuando dices es que Dios hace cosas diferentes, es que a veces llega conmigo y me dicen, es que no entiendo por qué Dios está haciendo esto en mi vida. Porque es Dios. Y porque tú eres ser humano. ¿Sí? Por eso, porque tu capacidad es limitada además. Y eso te enseña esto. Te enseña que si quieres entender el operar de Dios en tu vida, tienes que estudiarlo y renovar tu forma de pensar. No lo vas a poder entender en la forma natural, en la forma humana que tienes, en tu paradigma humano no lo vas a poder entender. Hay gente que estudia teología, que estudia religión, que estudia de todo eso, y te voy a decir, no es suficiente. No te va a servir eso. De hecho, dice la Biblia en 1 Corintios 1, del 20 al 21, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. O sea, llega alguien y te predica el evangelio y de acuerdo a la sabiduría del mundo dices, no tiene sentido esto. Pero cuando profundizas en esto, en por qué Dios lo hace así, te das cuenta, ¡wow! Sabiduría pura. Sabiduría pura. Y el mundo no lo entiende porque no puedes entender a Dios con el paradigma del mundo. Tienes que cambiar forzosamente tu forma de pensar. Y es lo que te enseña esto. Dice que para entender la manera en cómo Dios obra, cómo hace las cosas, tienes que cambiar tu forma de pensar. Oye, no entiendo por qué Dios hace esto en mi vida. No lo vas a entender hasta que renueves tu pensamiento. De hecho, dice Romanos 12:2 que para poder experimentar la voluntad de Dios como algo bueno, agradable y perfecto, tienes que renovar tu mente. Es lo que dice. Es que no entiendo por qué Dios hace esto, por qué permite la maldad, por qué pasó esto en mi vida y demás. Tienes que renovar tu mente. Las cosas no van a hacer sentido si tú sigues pensando como ser humano. Y dice la Biblia que en 1 Corintios capítulo 2 que nosotros tenemos acceso a tener la mente de Cristo porque nos ha revelado su palabra. ¿Sí? Y eso nos lleva también a otro principio que es el principio de potencial. Sí. Dios decide salvar al mundo ¿y a quién envía? Envía a un bebé. ¿Te has puesto a pensar en eso? Envía a un bebé. Sí. Los que tienen bebé ahí no saben a quién están cargando, chicos. Lo que Dios hace. Un bebé que se convertiría en el Salvador, que salvaría el mundo entero y que se convertiría en el Señor de todo. Principio potencial. Y tú ves en toda la historia de la Biblia este principio potencial. A lo largo de toda la vida del ministerio de Jesús. Llama, por ejemplo, a unos pescadores sin preparación para convertirlos en los apóstoles del Mesías, de Cristo, que transformarían al mundo. Y dices, oye, es que todavía no tengo la mente de Cristo, todavía no tengo la sabiduría, todavía no tengo todo esto. ¿Sabes? Ese principio de potencial te enseña que no importa lo que fuiste ni lo que eres ahora. No importa. Lo que importa es lo que puedes llegar a ser en manos de Dios. Es ese principio del potencial. No importa que ese pequeño bebé que nació en Navidad no tenga ahorita toda la autoridad, todo el poder. Ese potencial que está ahí. El propósito que hay ahí. Oye, que metiste la pata en el pasado. Oye, que tu vida ahorita no es lo que quisieras que fuera. Todavía hay potencial. Y lo que importa es que lo que Dios puede hacer con tu vida ahorita. Sí, es lo que te recuerda la historia de la Navidad. La moraleja 9 nos enseña que en tus dificultades Dios escribe historias maravillosas que inspiran y que lo exaltan. ¿Has tenido dificultades? Todos aquí. Si eres humano y vives en esta tierra, es parte de la condición del ser humano tener dificultades. Sí, pero tú ves aquí en esta historia de la Navidad que no estaba exenta de dificultades. Tienes a dos viejitos, los papás de Juan, estériles y viejitos. Y dice ahí que dice Gabriel, tus oraciones han sido respondidas. ¿Sabes por qué estaban orando? Para tener un bebé. Y cuando Dios le dice, te lo voy a mandar, no lo cree. ¿Has tenido oraciones sin fe? Eso también te enseña de que Dios responde a esas oraciones. Pero nada más imagínate esto.
El Señor te dice, aquí tenemos las problemáticas de una pareja vieja estéril, ¿sí? Tienes a Juan con María en condición ya a punto de dar a luz, en condiciones delicadas para hacer un viaje. Oye, no tenían carro, chicos. No es como que, pues la llevo una ambulancia o no hay avión. No. Agárrate el burrito, agárrate lo que tengas. Y así embarazada, a punto de dar a luz. Sí. A las que han estado embarazadas ya saben las problemáticas que lo que lleva cuando estás ya a punto de dar a luz. Sí. No es cualquier cosa. Oye, sin lugar en la posada. Tremenda problemática. Oye, uno pensaría que porque Dios está de tu lado o porque vas a tener el Hijo de Dios, todo va a fluir de forma maravillosa, ¿no? Es la lógica que uno tiene. Pero entonces no hay ni siquiera lugar en la posada. Digo que, Señor, ¿qué onda? ¿No previste esto? No, lo tengo previsto. Sí. Oye, luego, aparte de eso, la oposición de Herodes. Luego, invitando a actores despreciables. ¿Sabes? El Señor te dice esto, te enseña que en tus dificultades son el componente esencial de una grandiosa historia que Dios va a utilizar para exaltarse. Si estás del lado correcto de la historia. Porque aquí tenemos a personajes que, o sea, tú no quieres estar del lado de Herodes. Sí. Tú quieres estar del lado de aunque son los que están sufriendo, si las injusticias, Dios va a hacer esas cosas maravillosas. Y tú encuentras esto. Y eso es lo que te enseña el Señor. Tal vez las cosas no operan de la forma como tú quisieras. Aunque seas cristiano, aunque seas hijo de Dios. Pero Dios dice, en medio de tus dificultades, voy a hacer cosas maravillosas. Voy a usar tu historia, tus dificultades para inspirar a otras personas. Sí, y es lo que Dios hace en medio nuestro. Y la última moraleja de esta meditación es que esta historia no termina, sino que continúa. ¿A qué me refiero con esto? Fíjate bien en esto. La historia de Navidad celebramos que nació el rey de los judíos. Pero no ha reinado aún. En esta primera fase de su venida, sacrificó su vida, invirtió su vida. En la siguiente fase, va a disfrutar el fruto de su trabajo y va a gobernar. La historia de la Navidad es una historia inconclusa, que no se ha terminado. Y lo mismo para ti. Esto no es todo. La verdadera vida está por comenzar. El Señor, al igual que Él invirtió su propósito, se sacrificó en esta etapa, te invita a que tú inviertas en esta etapa también con Él. Dice la Biblia, por ejemplo, en Hebreos 2:8, dice, ahora bien, cuando dice que todas las cosas, significa que todo que nada queda fuera. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. Jesús todavía no toma el trono, sí, en el sentido de que Él gobierna en la tierra. Pero lo va a hacer. Es donde les comento que las profecías están pendientes por cumplirse. ¿Pero qué va a hacer el Señor con esto? En esta primera etapa, el Señor te invita a que juntamente con Él inviertas, sacrifiques, para que puedas poder recibir esa vida eterna que Él nos ofrece. Con creces. Fíjate cómo le dice Pablo a Timoteo, le dice en 1 Timoteo 6, del 18 al 19. Hablando de Pablo, un consejo para los ricos, dice, diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Fíjate lo que te está diciendo, dice, los ricos, no utilices tu dinero, tus recursos, para disfrutar la vida. No es el propósito ahorita de esta fase. Utilícelo para invertir, para que puedas tener riquezas en lo que va a ser la verdadera vida. Dice que la Biblia que en aquel entonces, cuando Jesús venga, muchos que son grandes van a ser los pequeños, y los pequeños van a ser grandes. Y el Señor te dice, invierte. Sí, yo nací para reinar, y yo sacrifiqué eso, pospuse eso para poder recibir eso. Y fíjate, es aquí donde dices,
Tal vez tengas muchos proyectos en tu vida. Seguramente muchos de esos proyectos no se van a hacer. Pero no te preocupes por eso. La historia no termina. El Señor te prometió vida eterna. Hay muchos proyectos que dices, esos que quedan inconclusos, igual que como Jesús. Jesús dice, oye, no he reinado. No, es un proyecto inconcluso. Pero va a reinar. Y lo mismo pasa contigo. Oye, quisiera viajar, disfrutar esto. Lo vas a hacer. Vas a tener una vida eterna. Si es que estás dispuesto a invertir tu vida, a entregarle tu vida a Cristo ahora, en esta etapa. ¿Sí? Y quiero cerrar con esto. El regalo de la Navidad es el regalo, la historia de la Navidad es la historia del grandioso regalo que Dios hizo por nosotros. Dios te regaló a su Hijo. ¿A qué me refiero con que te lo regaló? Tú y yo tenemos una condena que pagar por tu pecado. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero la problemática con eso es que no es una muerte física solamente, sino una muerte espiritual. La Biblia llama que esta muerte es una separación eterna entre tú y Dios. ¿Por qué? Porque no has pecado con el ser humano. Si pecas solamente contra el ser humano, no sería tan grande el problema. Pero hemos pecado contra el Dios del universo, el creador de todo. Y esa condena, ese pecado, pecar contra Él, solamente se paga con una eternidad en el infierno. Y lo que hizo Dios es, ¿sabes qué? Soy un Dios justo. Y se tiene que pagar esa condena. Y si no se paga, sería injusto. Pero dice Dios, soy justo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Te voy a regalar un sustituto que va a pagar la condena en tu lugar. Y eso es lo que el Señor hace en esta Navidad. Nació tu sustituto. Jesús vino a morir en tu lugar para pagar la condena que tú y yo merecíamos. Pero dices, oye, Alberto, ¿cómo es posible que Jesús haya pagado la condena billones de eternidades de personas en unas cuantas horas de sufrimiento? ¿Cómo es posible? Porque el valor de Jesús no radica en que haya sido solamente ser humano. Estamos hablando del Dios, del creador del universo, que se hizo carne. Sí. Y Él vale una eternidad más grande que tú y yo. Sí. Y Él pudo pagar esa condena en unas cuantas horas por quién es Él. Sí. Y es lo que Dios hace con nosotros. Quien nació fue tu sustituto, para que puedas poder poner en Él tu pecado y recibir como regalo, a cambio, la vida eterna. Si tan solo estás dispuesto a rendir tu vida a Él, aceptarlo como tu Señor. Y si quieres recibir la Navidad, quieres que la Navidad se haga realidad en tu vida, puedes tú entregarle tu vida a Cristo y recibir el regalo de la vida eterna. Si crees que Jesús vino a tomar tu lugar, que murió en la cruz por ti y que resucitó para el perdón de tus pecados. Si crees eso, tú puedes recibir la vida eterna si estás dispuesto a rendir tu vida a Él, aceptarlo como el Señor, como el Rey, como lo que vino a ser en tu corazón. Si quieres hacer esto, quiero que hagas conmigo esta oración, que cierres los ojos y recibas este regalo de la vida eterna diciéndole, y dice la Biblia, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocarse es pedirle en oración que te salve. Y es lo que te voy a invitar a que hagas en esta oración. Ahí con los ojos cerrados, dile a Jesús, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y hoy, en esta noche, te acepto como mi Rey, como mi Señor, como mi Salvador, para que gobiernes mi vida. No quiero ser mi voluntad, quiero ser tu voluntad. Sálvame, Jesús. Transfórmame. Amén. Si hiciste esta oración y fue una oración genuina, va a haber cambios en tu vida. Una señal de un verdadero nacimiento es que empieza a cambiar el rumbo de tu vida. De hacer lo que tú creías que era correcto, a hacer lo que Dios te dice que es correcto. De hacer tu voluntad, hacer la voluntad de Dios. Y una cosa que la Biblia enseña que si tomaste la decisión, y tal vez tú que me estás viendo en línea, es Dios te ordena que te congregues y también te ordena que empieces a leer la Biblia para que puedas empezar a obedecer. Sí.
Y usted quiere tiene muchas cosas que enseñarte. Va a ser un proceso. Esto no es un cambio de la noche a la mañana. Va a tomar toda una vida en transformar toda tu vida para ordenarla, traer el orden de Dios en tu vida. Tal vez tú ya tomaste la decisión por Cristo. Tal vez tú ya lo llevas años que te entregaste a Él. Pero tal vez no habías entendido este significado de la Navidad. Tal vez tú habías querido meter a Dios en tu cajita, tratarlo de entender con tu propio entendimiento. Bueno, déjame decirte, Dios te invita a que cambies tu forma de pensar para que puedas entender a Dios. El por qué hace las cosas como las hace. ¿Sí? No se trata de que lo cuestiones, de que lo pongas a duda. Se trata de que renueves tu pensamiento para que puedas entender por qué Dios hace las cosas, para que puedas apreciar la sabiduría de Dios en por qué hace las cosas en tu vida como las hace. Entonces, si quieres, quiero guiarte en esta oración a ti que ya le entregaste tu vida a Cristo, para que tú lleves ese proceso. Porque entender a Dios, dice la Biblia, el que se gloríe, gloríese en conocerme. Conocer a Dios te va a tomar toda una vida, y entender sus formas de pensar, sus caminos, es lo más grandioso. Sí, y requiere sabiduría que sobrepasa el entendimiento del ser humano. Entonces vamos a orar por eso. Sí. Amado Señor, hoy entendemos en esta historia de la Navidad, Señor, que tú haces las cosas muy diferentes a las formas en que lo haríamos nosotros, Señor. Romper nuestros esquemas, nuestros paradigmas, Señor, e incluso llegamos a punto de no entender por qué haces las cosas como las haces, Señor. Y hoy te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a renovar nuestra mente, para que podamos entender por qué haces las cosas como las haces, Señor. Para que podamos entender tu sabiduría, para que podamos tener la mente de Cristo como tu palabra nos enseña, Señor. Ayúdanos, Señor, en este proceso, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir.